¿Para cuándo es el examen? ¿Perdón? ¿Examen para cuándo? Para el 21 y 22 de mayo, me parece, jueves y viernes de esa semana. Ok, pero bien. Ok, chicos, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Habíamos quedado la semana pasada con las configuraciones electrónicas. Entonces, ya habíamos visto la parte teórica, hoy vamos a trabajar con los aspectos prácticos eh, de esta parte. Vamos a ver. Ok. Entonces, chicos, retomemos un poco lo que habíamos hablado de configuraciones electrónicas. Veníamos hablando de que la idea de toda la teoría cuántica es que la nube electrónica está dividida en diferentes capas. La configuración electrónica lo que nos dice es dónde están los electrones de todos los átomos dentro de esas capas. Entonces, con este tipo de estructura, ¿verdad?, que lo habíamos llamado NL a la E, ¿verdad?, ahí vamos a decir cuál es el nivel energético en el que se encuentra el electrón N, cuál es el orbital en el que se encuentra con la L y la cantidad de electrones que tiene ese orbital. Entonces, vamos a hacer una pequeña tablita de este lado para ir trabajando algunos aspectos de construcción de configuraciones electrónicas. Aquí vamos a tener tres columnas. Una columna del elemento, una columna de Z y la columna de la configuración electrónica. Esos son los aspectos más importantes que hay que considerar cuando vamos a construir la configuración de una especie. Entonces, vamos a empezar con el elemento más sencillo que tenemos en la tabla, que es el hidrógeno. Aquí yo les tengo en la pantalla una tabla periódica, pero es más para que nos vayamos guiando que para otra cosa. Yo necesito que ustedes tengan a mano en sus casas una tabla periódica donde ustedes puedan ver ya la información que ofrece, sobre todo el número de Z. También vamos a trabajar un poco con los periodos, pero lo más importante que ocupo que vean de momento son los números de Z. Entonces, búsquense una tabla periódica para que la tengan a mano cuando resolvemos estos ejercicios. Empezamos ahí con el hidrógeno. El hidrógeno tiene un Z de 1. ¿De qué me sirve en este caso conocer el Z de un elemento? El Z, recuerden que me da el número de protones que tiene la especie, pero también en los átomos neutros me da el número de electrones. Y aquí vamos a trabajar con esos electrones. Entonces, este número de Z me dice que ese átomo de hidrógeno tiene un electrón. Ahora, la idea de la configuración electrónica es que todos los electrones de un átomo se van a ir acomodando en la nube electrónica desde el nivel menos energético hasta el nivel más energético. Aquí en la tabla teníamos los niveles energéticos señalados con el número del periodo que equivalía al número n en estos casos, y recordemos que entre mayor sea n, mayor va a ser el nivel energético de la especie. Entonces, conforme vamos bajando en los periodos de la tabla periódica, vamos a ir aumentando los niveles energéticos. El nivel menos energético es el nivel 1. Y aquí en el nivel 1, recordemos que teníamos estos bloques separados. Esto era el bloque S. Por acá teníamos la otra parte de los representativos, que era el bloque P. El bloque de transición lo llamamos bloque D. Y los elementos de transición interna eran el bloque F. Entonces, según esto, el orbital o la construcción de los orbitales, recordemos que iban en términos de nivel de energía desde la izquierda arriba, y vamos a ir leyendo de izquierda a derecha y bajando en los niveles. Entonces, empezamos acá con este orbital que sería el menos energético, el orbital 1 de tipo S. Entonces, ahí va a estar ubicada la especie hidrógeno. Y vamos a indicar cuántos electrones tiene ese orbital, en este caso sería un electrón. Entonces, la configuración electrónica del hidrógeno sería 1s1. Nos vamos al siguiente elemento, que sería el helio. El helio ahora tiene Z de 2, tiene 2 electrones, y tendríamos aquí una pequeña excepción. Ese elemento helio sigue siendo parte de este bloque 1s.
Hay una excepción que tenemos que considerar. El helio no está en orbitales p, a pesar de lo que dice la tabla periódica, sino que el helio comparte todavía ese orbital 1s. Entonces, ahora tenemos el orbital 1s con 2 electrones. Entonces, vean que lo que hacemos es ir tomando el orbital, le vamos colocando la cantidad de electrones que nos dice el número de Z. El litio, que es el siguiente elemento, tiene 3 electrones según el Z. Nosotros podríamos pensar, ¿verdad?, en seguir agregando electrones a ese orbital 1s y colocar una configuración, por ejemplo, 1s3. Pero realmente esa configuración está errónea. ¿Recuerdan de lo que hablamos en la clase anterior? Porque esa configuración no puede existir. No es porque el S solamente puede tener 2 electrones. Exactamente. Recuerden que los orbitales tienen un máximo de capacidad de electrones. El orbital S solamente puede albergar 2 electrones. Entonces, nosotros nunca vamos a tener una configuración S3 o S con ningún número superior a 2, porque el orbital S solamente tiene 2 electrones. Entonces, nosotros con el 1s, si lo llenamos con 2 electrones, ya se nos llena completamente ese orbital. Entonces, cuando se nos llena un orbital por completo, pasamos del periodo en el que estamos al siguiente periodo. Entonces, de aquí, donde estábamos en el helio, vamos a ir al siguiente periodo, que de hecho el litio ya nos indica que se encuentra en el periodo 2 y en el orbital de tipo S. Entonces, 1s3 no podía ocurrir de ninguna forma. 1s2 llenamos ahí con 2 electrones. El siguiente orbital que vamos a abrir, que vamos a habilitar, es el orbital 2s. Y ahora en 2s vamos a tener la presencia de un electrón. Seguimos con el berilio. Berilio tiene 4 electrones. Entonces, esos 4 electrones tendríamos que distribuirlos de la siguiente forma. 1s con 2 electrones y luego bajamos a 2s. Ya ese orbital 2s todavía tiene espacio, entonces ahí podemos poner 2 electrones. Todo en orden. Entonces ya llegamos aquí la primera línea y vamos aquí con la segunda línea en el berilio. Siguiente elemento sería el boro. Boro tiene 5 electrones. Entonces aquí tendríamos 1s con 2 electrones, 2s con 2 electrones también, y ya aquí en 2s no nos entra más, entonces tenemos que pasarnos al siguiente orbital. El orbital que viene después del 2s, vamos a pasarnos por acá, sería hasta acá, el orbital 2p. Entonces ahora habilitamos el orbital 2p, y al 2p le ponemos un electrón. Entonces ahí tenemos 2, 2 más 1, son 5 electrones distribuidos para el boro. Y continuamos con una especie como carbono. Carbono tiene 6 electrones. Entonces llenamos 1s con 2, 2s con 2, bajamos al nivel, perdón, pasamos al nivel P y en el nivel P ponemos 2 electrones. Entonces observemos algunas cosas interesantes hasta acá, chicos. Primero, vean que la configuración electrónica me indica siempre cuántos electrones hay desde el orbital 1s. Es decir, siempre vamos a empezar con el orbital 1s y a partir de ahí vamos llenando. Cuando se llena un espacio, entonces abrimos un siguiente orbital, pero siempre vamos a empezar con el 1s. Luego, si ustedes ponen atención, vean que los bloques de la tabla periódica están diseñados de forma que los elementos tienen una posición dentro de ese orbital. Entonces, cada orbital de tipo S tiene 2 elementos, o tiene 2 columnas, por así decirlo. Entonces, cada una de las columnas corresponde a uno de esos electrones que vamos a poner en el orbital. Entonces, todos los elementos de la primera columna siempre van a tener configuración S1, porque son el primer elemento de ese bloque. Y todos los elementos de la segunda columna van a tener al final una configuración de S2, porque son el segundo elemento, el segundo elemento de ese bloque. Igual va a pasar con los orbitales en el bloque P. Vean que la primera columna del bloque P, como el boro, tiene configuración P1. La segunda columna del bloque P tiene configuración P2, como es el carbón. Y así se va a cumplir para las demás columnas. Si seguimos llenando, entonces, vamos a tener nitrógeno. Nitrógeno tiene ahora 7 electrones. Seguimos llenando. 1s2, 2s2, 2p. 3. Ya aquí en P sí podemos tener 3 electrones porque el orbital P tiene un máximo de capacidad de 6 electrones.
Recuerden que el orbital tiene P, tiene tres formas distintas que llamamos orbital PX, orbital PY y orbital PZ. Cada uno de esos orbitales puede albergar 2 electrones. Entonces, aquí podemos irnos hasta el final del bloque con el elemento neón. El neón es el último elemento de ese bloque, tiene 10 electrones. De esos 10 electrones, tenemos 2 en el 1s, 2 en el 2s, y aquí en 2p tendríamos el resto de los electrones, que serían 6 electrones. Entonces ahí llenamos completamente ese periodo. Si nos vamos al siguiente elemento, sodio, bueno, ya en el nivel 2 no tenemos más orbitales disponibles, entonces tenemos que irnos al siguiente nivel, que sería el nivel 3s. Entonces 1s2, 2s2, 2p6 y pasamos ahora, bajamos al 3s1. De acuerdo, chicos. Ok, vamos bien por acá. ¿Todo bien con la idea? ¿Dudas? Todo bien. Ok. Entonces, chicos, hasta aquí lo que hacemos es movernos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ir llenando los orbitales. Si usamos, a mí me gusta usar la tabla periódica porque es lo que generalmente vamos a tener a mano y es la manera más, considero yo, sencilla. Sin embargo, ustedes pueden usar también aquí la regla del serrucho, ¿verdad? Que la habíamos mencionado en la clase anterior. Les va a dar el mismo resultado si ustedes van llenando con cuidado los orbitales y cuidando siempre el máximo de electrones que podemos tener por orbital. Hasta aquí llegamos hasta el sodio. Vamos a jugar un poco más con otras estructuras que vienen después. Podemos adelantarnos un poco e irnos, vámonos a los orbitales P del periodo 3. Podemos buscar una especie como el azufre. Azufre tiene ahora 16 electrones y vamos a distribuirlos desde el orbital 1s. Entonces 1s con 2, 2s con 2, 2p. Pasamos completamente por 2p, entonces va a estar lleno de electrones, 6 electrones. 3s tendría 2 electrones, porque ya pasamos ahí completamente. Y vamos al orbital 3p, y ahora 3p tendría 4 electrones. Vamos a ver si la suma de los electrones concuerda, porque tenemos 4 con 6 son 10, y 2 con 4 son 6, entonces tenemos 16 electrones distribuidos. Siempre esta cantidad de electrones, chicos, del Z, todos tienen que estar representados en la configuración electrónica. Eso es muy importante. Bajemos todavía más. Vámonos ahora al elemento, vámonos por ahí con el calcio, al elemento 20. Entonces, ya cuando vamos bajando más en la tabla periódica, una manera en que podemos hacerlo más sencillo es primeramente ubicando dónde está el elemento al que queremos llegar. Por ejemplo, aquí el calcio, sabemos que queremos llegar al orbital 4s. Entonces, vamos llenando toda la configuración hasta llegar a ese orbital 4s. 1s2, 2s2, 2p6, 3s con 2, 3p ahora con 6 y llegamos al orbital 4s. El calcio es el segundo elemento de ese orbital 4s, entonces vamos a ponerle un 2 a los electrones. Corroboramos la suma, por aquí tenemos 2, 4 con 10, 12, 18 y 2 son 20. Entonces estamos bien con los electrones. Vámonos ahora un poco más adelante con el hierro. Hierro tiene 26 electrones. Entonces ya aquí en el hierro entramos en los orbitales de tipo D. Entonces vamos construyendo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y ojo chicos, aquí es donde tenemos el primer cuidado importante a la hora de hacer la configuración. Recuerden que estos bloques de transición se encuentran un nivel energético por debajo de los elementos representativos. Entonces, del orbital 4s pasamos al orbital 3d.
Entonces aquí contamos cuántas especies tenemos en el orbital D. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces el hierro es el elemento 3D6 de ese bloque. Si nos vamos más allá, entonces podemos pensar en una especie como el arsénico. El arsénico tiene 33 electrones. Entonces igual llenamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Ojo, vamos aquí con el 3d. Entonces, ¿recuerdan cuál era el máximo de elementos que podíamos, perdón, el máximo de electrones que podíamos tener en un orbital de tipo D? 12. 12 dice por... 10. ¿Todos de acuerdo? 10. 10. 10. Hay que tener cuidado. Vean que es igual a la cantidad de columnas que tenemos en el bloque de transición. Entonces tenemos 10 columnas, son 10 electrones lo que podemos tener por acá. Y el último orbital sería entonces 4p3. Pero observen, chicos, que es entonces orbital 4s, luego bajamos al 3d y volvemos a subir al nivel 4 con el 4p3. Todo lo demás sigue en el nivel 4. Lo único que está por debajo del nivel 4 es el orbital d, que sería 3d. De acuerdo, chicos. Entonces, esos son los cuidados que hay que tener ya cuando se empiezan a introducir los elementos de transición. ¿Dudas, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Vean que ya conforme vamos avanzando, las configuraciones electrónicas se nos empiezan a hacer cada vez más largas. Entonces, imagínense hacer la configuración electrónica de un elemento como el talio o el plomo. Vamos a durar muchísimo tiempo teniendo que escribir orbital por orbital y eso también nos puede llevar a cometer errores. Se nos puede ir algún electrón de camino. Entonces, generalmente en química no vamos a utilizar este tipo de configuración que estamos escribiendo, que es la configuración completa. Nosotros solemos usar una configuración que llamamos configuración abreviada. Y la configuración abreviada se construye a partir del uso de gases nobles. Entonces, ¿cómo escribimos la configuración abreviada? Vamos a tomar aquí como ejemplo a esos elementos hierro y arsénico. Entonces, para el hierro, la configuración abreviada sería la siguiente. Lo que vamos a hacer es, vamos a buscar el gas noble que se encuentra antes del elemento con el que estamos trabajando. Entonces, aquí tenemos el hierro. Antes del hierro, el gas noble que se encuentra es el argón. Recuerden, chicos, tenemos que irnos al periodo anterior. No es el gas noble después, es el gas noble anterior. Entonces, el argón es el gas noble que está antes del hierro. Lo que hacemos es colocar entre un corchete cuadrado el símbolo del argón. Ese corchete cuadrado lo que me está indicando es que todos los orbitales que se encuentran antes del argón están completamente llenos de electrones. Entonces ya no tengo que escribir 1s2, 2s2, 2p6, sino que con escribir el símbolo del argón yo digo, todos los orbitales que están antes de esta especie están completamente llenos de electrones. Empezamos a escribir la configuración después del argón. Entonces, el orbital que viene después del bloque 3p del argón es el orbital 4s. Entonces escribimos 4s con 2 y contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 para el hierro con el 3d6. Si tuviéramos el caso como el arsénico, entonces igual tendríamos por ahí el argón como gas noble y empezamos a escribir después del argón 4s2, 3d10 y 4p3. A esta configuración noble también en el libro la van a encontrar con el nombre de kernel del gas noble. Entonces, a ese corchete cuadrado con el símbolo del elemento se le suele llamar también kernel, por si se lo encuentran con esa nomenclatura en el libro.
Entonces, trabajemos algunas configuraciones adicionales con esta configuración abreviada. Pensemos en Profe, elemento, sí. una pregunta. Si hiciéramos, por ejemplo, la de las status, ahí ya habría que meter el bloque F también. Sí, sí, ya ahí vamos a llegar al bloque F. Entonces, ya casi metemos ahí el bloque F para ver qué consideraciones hay que tener. Pensemos, por ejemplo, en cesio. Cesio es un elemento que se encuentra bastante abajo en la tabla. Está por acá. Entonces, vean que en vez de escribir toda esta configuración electrónica extensa, lo que hacemos es buscar el gas noble que está antes, que sería el xenón. Y escribimos lo que viene después del orbital del xenón, que es el orbital 6s. Entonces ahí entramos con 6s1. Listo. Ahí ya terminamos con esa configuración. Profe, Sí, y lo mismo pasaría si fueran gases nobles, se pondría el gas noble anterior. ok, Por ejemplo, sí. en el caso de un gas noble, igual ponemos el gas noble anterior. Por ejemplo, si yo quisiera hacer xenón, tendría que ir aquí a la tabla periódica y buscar el gas noble que está antes. Entonces el gas noble anterior es el criptón. Entonces pongo criptón entre paréntesis cuadrado y empiezo a escribir después del criptón. Después del criptón viene el orbital 5s. Entonces empezaría con 5s, 2, porque paso completamente por ahí. Luego voy al orbital 4d. Oh, recuerden que este es el 4d. Y después del 4d voy al 5p. Entonces 5s, 2, 4d, 10, 5p, 6. Esa sería la configuración de el xenón. Entonces igual, partimos de un gas noble. Ok, muchachos, ¿dudas con esta parte, con las configuraciones abreviadas? No, ¿Todo bien? Ok. Un poco más. Nosotros vamos a ver la configuración electrónica con las flechas. Sí, con los diagramas de orbitales también. Ya pronto vamos a llegar a eso también. Ok, entonces chicos, por acá vamos a trabajar, por ejemplo, bueno, ya que vimos hasta esta parte, voy a borrar aquí abajo también. Vamos a irnos a ver qué pasa entonces con los elementos del bloque F. El detalle aquí, chicos, es que después del periodo 6, en esta tabla en específico, vean que tenemos un espacio aquí en blanco. Este espacio es para recordarnos que después de ese orbital, que sería el 6s, vamos a bajar y nos vamos a ir para este orbital, que sería el orbital 4f. Entonces llenamos 6s, luego llenamos 4f y luego llenamos 5d. Y luego sería 6p. Ese sería el orden. Después de el radio, aquí en el bloque 7s pasa algo similar, pero nos vamos para el 5f. Entonces, profe, tenemos que tener ese cuidado, sí. ¿por qué del 6 pasa al 4? Ok, el detalle es este. No sé quién fue la que me habló, pero creo que fue Alejandra. Entonces,
El detalle ahí, chicos, es que conforme nosotros vamos avanzando en la capa de los orbitales, los niveles energéticos se empiezan a mezclar. Entonces, ya el nivel de energía de un orbital no depende solamente de su número n, sino que también va a depender de la forma que tiene. Entonces, esto lo que hace es que los orbitales se empiecen a mezclar. Entonces, ya no vamos siguiendo de forma lineal el crecimiento del número n, sino que ahí nos vamos mezclando. Entonces, de 6s, resulta que después de ese orbital 6s, nosotros pensaríamos que lo que sigue es el 6p, ¿verdad? Pero realmente entre 6p y 6s hay dos orbitales, que son el 4f y el 5d. ¿Por qué de 6s pasamos a 4f? Porque resulta que la diferencia de energía menor que vamos a encontrar es entre esos dos niveles. Entonces, las graditas van a ser una gradita de 6s a la siguiente grada, que es el 4f. Entonces, nosotros eso no nos queda más opción que recordarlo, porque la tabla periódica no nos da información exacta de eso, ni tampoco la regla de Aufbau. Entonces, tenemos que recordar que después del 6s vamos al 4f. Ahí, en esta tabla queda un poco más claro, porque tenemos ese espacio de por medio que nos deja un poco más claro la situación. Pero muchas tablas periódicas universales no nos va a indicar nada al respecto, entonces tenemos que tener el cuidado de recordar que de ese 6s del bario pasamos al 4f. ¿Cuál es una manera en que ustedes pueden también guiarse? Utilizando el número de z. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, van a ver que bario tiene z de 56 y el siguiente z es el de lantano, que es el 57. Entonces, ahí podemos seguir el orden a partir del número de z. Pero es por eso, porque ya en esos niveles tan altos de energía, los orbitales se empiezan a entrelazar entre ellos. Entonces ya no es tan claro el orden que seguimos en los orbitales, sino que tenemos que tener un poco más de cuidado con las capas. Ahora, del cesio pasamos al bario y del bario pasamos al lantano, que es el primer elemento de transición interna. El lantano es un caso bastante curioso, porque ustedes pueden encontrarlo en diferentes posiciones en la tabla periódica. Hay tablas periódicas como esta que tenemos en pantalla, donde el lantano viene en el bloque de transición interna, en la parte de abajo. Sin embargo, el lantano, hay otras tablas periódicas en las que se encuentra en el bloque de los orbitales de transición. Por ejemplo, bueno, esta que tengo aquí también tiene el lantano en la posición de abajo, pero podemos encontrar tablas periódicas donde el lantano se encuentra ubicando aquí este espacio. Y el actinio se encuentra ubicado aquí en este espacio. Entonces, realmente hay un detalle curioso que tenemos que también recordar cuando revisamos este tipo de orbitales. Y es el siguiente. Nosotros tenemos al bario. Bario tiene una configuración xenón 6s2. Luego del bario vamos a el lantano. El lantano tiene una configuración igual, xenón, pero ojo chicos, la configuración del lantano es 6s2 5d1, no 4f. Resulta que el lantano, y más específicamente ese orbital 5d, es un orbital bastante complicado en términos de el juego que tiene con el orbital 4f. Resulta que cuando le ponemos un electrón al orbital 5d, es menos energético que el orbital 4f. Pero conforme nosotros vayamos colocando más electrones al 5d, los niveles se empiezan a traslapar y el 4f se vuelve menos energético. Entonces, realmente, lo que tenemos ahí es que después del 6s se va a llenar el orbital 5d. Y después del orbital 5d, que se va a llenar con solo un electrón, vamos a irnos al siguiente elemento, que es el cerio. Y aquí el cerio va a tener la configuración 6s2, 5d1, 4f1. Entonces, ojo que aquí ya se nos empieza a complicar un poco el asunto. Lantano pone un electrón en el orbital 5d, pero cesio
Cerio prefiere ponerlo en el orbital 4F. Y después de ese 4F1 resulta que ya la especie Praseodimio afecta a los orbitales de manera que ya mantener este orbital 5D1 abierto solo para mantener un electrón no tiene mucha lógica. Entonces del 6S2 vamos a pasar a 4F3. ¿Qué pasó ahí? Teníamos la configuración 5D1, 4F2, y para cerrar este orbital y eliminar ese gasto energético, vamos a convertir esa configuración en 6S2, 4F3. Ok, chicos, ya aquí nos estamos empezando a volver locos. Entonces, ¿se entendió la idea de esa parte? De momento, nosotros no vamos a pelearnos tratando de identificar el por qué ese orbital 5D y ese orbital 4F hacen eso que hacen. Porque para eso tenemos otros cursos más adelante. De momento, lo que tenemos que considerar es que estos primeros 3 elementos de ese bloque van a tener ahí una configuración un poco peculiar. 5D1 para el lantano, 5D1, 4F2, perdón, 4F1 para el cerio y 4F3 para el praseodimio. Y a partir del praseodimio solamente llenamos el orbital 4F. Vamos a ver. Y para el último elemento de esa columna, entonces, ¿cómo quedaría, profe? Ok, vamos. Voy, ¿qué tengo aquí? Okay. Vamos primero con los que levantaron la mano. Julio. Julio, ¿usted tenía una pregunta? Ok, Shadis. Profe, entonces lantano, cerio y que no me acuerdo cómo se llama, praseodimio. Praseodimio. Son excepciones. Sí, son excepciones. Ya Okay, y niño, entonces el comportamiento sí es un poco más normal. Ok, y digamos de 6S, en lo normal, digamos, se pasa a 4F y luego a 5D. ¿Otra vez, Chiris? O sea, de 6S pasa a 4F y luego 5D. A partir del praseodimio, sí. A partir del praseodimio seguimos 6S2, 4F y seguimos con la configuración. Ok, gracias. Ok. Profe, entonces los únicos que tienen 5D sería el antanio y el cesio. 5D con un electrón antes del orbital F Sí. serían el lantano y el cerio. Y con el actinio no pasa nada, ni con los Sí, actininos. con el actinio va a pasar exactamente lo mismo. Y con el torio, que es el siguiente elemento que está a la par del actinio, también vamos a ver un comportamiento parecido al del cerio. Entonces hay que tener cuidado con esos elementos. Lantano y cerio, y luego los que están por debajo, actinio, sobre todo actinio, porque torio, dependiendo del libro de texto, pueden encontrarlo con la configuración solo con los orbitales F. Pero recordemos ahí, podemos decir que la excepción, en este caso va a ser para las especies lantano, cerio y actinio, para hacerlo de una manera más global. Y ya, por ejemplo, ahí ya seguiría normal, o sea, con 6S o 7S y a partir ya las Fs. Para lo que vamos a considerar en el curso, va a seguir normal para el orbital 4F. En el orbital 4F vamos a tener las configuraciones normales después del praseodimio. En el caso del grupo de los actínidos, ahí tenemos unos cuantos casos particulares de por medio. Pero eso los vamos a ir mencionando un poco más adelante cuando hablemos de los diagramas de orbitales.
de momento vamos a quedarnos por acá con esta parte. Cuando hablemos de diagramas de orbitales, vamos a ver un par de detalles más ahí con esos elementos de transición interna. Ahora, por ahí preguntaban también, ¿qué pasa ya con el último elemento? Praseodimio sería 4F3, ¿verdad? Neodimio 4F4, 5, 6, bla, 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 así sucesivamente. Hasta que llegamos al elemento lutencio. Vean que aquí tenemos el elemento 14, que es el iterbio. Entonces, el iterbio tendría una configuración tiene configuración xenón 6s2 4f 14. Entonces ahí llenamos el orbital. Para el siguiente caso, que sería el lutencio, en el caso del lutencio, ya no nos entran más electrones en ese orbital F, entonces sería 6s2, 4f, 14 y ahora volvemos al 5d, entonces 5d1. De hecho, chicos, aquí estas configuraciones, las del serio y del praseodimio, las estamos escribiendo así para que ustedes entiendan cuál es el orbital que se llena primero, por así decirlo, el 5d. Pero realmente estas configuraciones tenemos que escribirlas como 6s2, F1, bueno, este sería 6s2, 4f1, 5d1. Y este sería 4f1, perdón, 4f2, 5d1. Para que sigamos el orden establecido por la regla de Aufbau. Y aquí entonces teníamos lutencio, 6s2, 4f14, 5d1. Y ya luego de aquí seguimos normal. Pasamos del 5D, completamos el 5D y luego pasamos al 6P y completamos el 6P. Ok, chicos. Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Dudas? Entonces sí mantenemos el 5D. ¿Qué también hay excepciones? Ok, vamos uno por uno. Venga, Julio. Julio, dígame usted. Profe, en el bloque D también había excepciones. Es que no me acuerdo bien del año. Bueno, yo. En el bloque D hay unas cuantas excepciones. Hay unas cuantas excepciones. Ya vamos a llegar a eso. Javier. No, es el... Javier, no. No, le di por equivocación al micrófono. Está bien. ¿Y yo? Ok. Bueno, chicos, vamos a practicar un poco, entonces. Profe, perdón, me estaba muteado, perdón. Estaba hablando y estaba muteado. No entendí muy bien lo del 5D1, entonces, con lantánidos y serios sí se mantiene, y con los demás no. ¿Cómo? Exactamente, con lantánido y con serio se mantiene el 5D1, pero a partir del praseodimio, este electrón 5D1, vamos a verlo de esta forma. Recuerden que el abrir un orbital, ¿verdad? Para llenarlo de electrones, implica un gasto energético. Entonces, ese orbital 5D1 se llena con el electrón del lantano, pero después se empieza a llenar el 4F con electrones de otras especies. El orbital 5D1 sigue abierto y tiene espacio.
Tenemos ahí un montón de espacio y estamos ocupando ese espacio solamente para un electrón. Entonces, en términos energéticos, no es rentable tener ese orbital 5 de 1 solamente con un electrón si tengo el orbital F con espacio. Entonces, a partir del praseodimio, lo que ocurre es que este electrón del 5D se va a pasar aquí al orbital 4F. Para entonces cerrar ese orbital 5D y ya no tener que estar gastando energía en mantener un orbital 5D abierto para solamente un electrón. Eso es lo que ocurre. ¿Qué pasa con el lantano y el cerio? Que en el caso del lantano y el cerio resulta ser más estable si tenemos el orbital 5D abierto. Pero eso es una discusión para más adelante, para otros cursos. De momento no nos vamos a romper la cabeza pensando termodinámicamente qué pasa con esos orbitales. Solamente tenemos que saber que a partir del praseodimio, entonces ese orbital 5D se cierra y el electrón que está en el 5D pasa al orbital 4F. Y con el torio pasa lo mismo con el cerio. Con el actinio pasa lo mismo que con el lantano, pero ya con el torio no. Con el torio pasa lo que pasa con el praseodimio. Es decir, la configuración del sitio no la vamos a tener abajo, sino que ya a partir del torio ahí vamos corrido con la configuración normal 4F. Entonces sería 5F2, ¿no? Ahí sería 5F2 en el caso del torio, sí, exactamente. Ok, gracias. Ok, entonces vamos a practicar un poco, chicos. Profe, ya hicimos el del actinio. No hemos hecho el del actinio, pero podemos hacer No. el actinio si quieren. Ok. El actinio queda igual que el lantano, pero con unos niveles más abajo. Entonces, en el actinio buscamos el gas noble anterior al actinio. Recuerden que el actinio se encuentra acá en esta línea, entonces el gas noble anterior es el radón, Rn. Rn, después del radón, vamos al orbital, vamos por aquí abajo, 7s, y la configuración sería 7s2, y el actinio sería entonces 6d1. Y ya el torio mantiene el comportamiento del praseodimio, que sería radón, 7s2, ahora sí, 5f con 2. Ok, chicos, aquí les voy a colocar 5 elementos. Entonces, les voy a dar unos minutos, unos 5 minutos, para que hagan la configuración electrónica de esos elementos y lo revisamos. Ahí tenemos cloro, germanio, niobio, samario y plomo. Entonces, esos 3, bueno, el niobio y el samario tal vez son los que están un poco más difíciles de encontrar. El niobio se encuentra acá en el bloque de transición y el samario se encuentra en el bloque de transición interna. Entonces, les doy unos 5 minutos, chicos, para que realicen esas configuraciones y lo revisamos. Profe, Sí. la C que está ahí es un CL, CR, es una Es C un solita. CL, es cloro. Ah, ok. CL. Gracias, profe. Ok, chicos, vamos a revisar, a ver qué tal. Ok, empezamos ahí con el caso del cloro. Ahí con el cloro,
Tenemos entonces el gas noble anterior, el cloro, sería el neón. Entonces la configuración empezaría neón y empezamos a partir del neón con el orbital 3s. 3s con 2 y pasamos al orbital 3p. 1, 2, 3, 4, 5. El cloro es el quinto elemento de ese bloque. Entonces sería P5. Sí. Era solo la abreviada. Sí, la abreviada, chicos. Recuerden que les dije que la configuración completa no la vamos a usar prácticamente en ningún punto, a menos de que se los pida el problema. Pero casi siempre, el 95% de los casos, usamos solamente la abreviada. Igual, si le hicieron completa, pues no hay problema. Ahí practicaron el orden de los orbitales y eso es muy bueno cuando empezamos a trabajar con las configuraciones electrónicas. Entonces, no hay problema. Pero generalmente a ustedes la configuración se les va a pedir abreviada. Luego, ¿dudas ahí con el cloro? Ok. Germanio se encuentra acá, en esta posición en la tabla periódica. Buscamos el gas noble anterior, que sería el argón. Cerramos corchetes y nos vamos al orbital siguiente, que es el 4s. Entonces empezamos ahí, 4s está completamente lleno. Pasamos al 3d, completamente lleno. 3 de 10. Y luego pasamos al orbital 4p. Entonces aquí tenemos 4p1 y 4p2 para germanio. 4p2. El niobio, se los había señalado en la tabla, está aquí en el bloque de transición. Y el gas noble anterior sería el criptón. Entonces colocamos criptón, el corchete cuadrado. Empezamos con el orbital 5s, 2 y pasamos al bloque de 1, 2, 3. Es el tercer elemento, entonces sería 4 de 3. Recuerden que 4 porque el bloque D siempre está a un nivel por debajo del bloque S en términos de energía y es el tercer elemento del bloque, entonces es 4 de 3. Luego tenemos el samario. El samario es donde se pone interesante. Recordemos, samario de la línea de los lantánidos está ubicado aquí en este espacio. Entonces empezamos con el gas noble xenón. Xenón, 6s2 y del 6s2 pasamos al 4f. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Samario es 4f6 dentro de ese bloque. ¿Tuvieron problemas con el samario? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok. Y para el plomo estaría en el orbital 6p. Entonces empezamos acá con el xenón igual y desde el orbital 6s, entonces tenemos xenón 6s2, pasamos por todo el 4f y está completamente lleno, 4f con 14. Subimos de vuelta aquí a la línea del 5D y llenamos completamente el 5D con 10 y caemos en el 6P, 1, 2. Entonces, plomo es el elemento 6P2 de ese bloque. Ok, chicos. ¿Dudas entonces con estos casos? Profe, ¿verdad que una forma para revisar si uno lo tiene bueno? Agarra la Z del gas noble que se utilizó y le va sumando todos los electrones que se le van a agregar. Exacto. Y se le da el mismo número de Z. Esa es una manera de corroborarlo. Si nosotros tomamos el Z del gas noble y le sumamos los electrones que estamos colocando después de ese bloque Z, debería darnos el Z del elemento con el que estamos trabajando. Por ejemplo, ahí el samario. Samario, tomamos el Z del neón, que es 54, y le sumamos 8 electrones.
2 del 6S y 6 del 4F. Entonces, 54 más 8 es 62. Que si ustedes ven por aquí, tal vez no se ve muy bien en la presentación, pero lo pueden corroborar en sus tablas periódicas. Samario tiene un Z de 62. Entonces, si la suma de todos los electrones tiene que darnos igual al Z siempre para cualquier especie, para que sepamos que entonces está correcto. Ok, chicos, ¿más dudas? Ok. Algunos detalles importantes entonces para ir terminando de construir esta parte de las configuraciones. En el caso del bloque 4F y 5F, chicos, como les digo, ahí vamos a empezar a trabajar con unas situaciones bastante particulares en términos de energía de los electrones. Entonces, si nos ponemos a ver todas las excepciones que hay dentro de esos bloques, sobre todo en el bloque 5F, que hay varias excepciones, pues se nos va a ir una parte importante del curso. De momento, el bloque 4F y 5F lo vamos a trabajar como lo hemos trabajado aquí en estos ejercicios. Las excepciones que tienen que conocer, lantano, cerio y actinio. De momento, el lutencio, recuerden que a pesar de que se encuentre en el bloque F, realmente su último electrón está en el orbital 5D. Aparte de eso, todos los demás elementos, trabájenlos como si fueran parte de ese orbital 4F. Para cuestiones de examen no se les va a evaluar ningún elemento de esos dos bloques que tenga excepciones que ustedes no puedan manejar en cuanto a los electrones y la configuración. Entonces ese bloque 4F lo vamos a trabajar así como lo venimos haciendo. Y en el caso del resto de la tabla periódica, ahí también tenemos unas cuantas excepciones, pero esas excepciones las vamos a discutir cuando hablemos de los diagramas de orbitales, si nos da tiempo hoy o si no, entonces en la próxima clase. Otro detalle importante de las configuraciones, chicos. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, vamos a ver estas 4 configuraciones. Bueno, estas 5 configuraciones, no importa. Tenemos estas configuraciones que estábamos trabajando. Nosotros para el curso, para efectos del curso, que es lo mismo que maneja el libro Chang, vamos a construir la configuración así como la venimos escribiendo, utilizando la regla del serrucho, la regla de Aufbau. Sin embargo, puede que ustedes trabajando o resolviendo ejercicios o inclusive dependiendo del tipo de tabla periódica que ustedes tengan, ustedes van a encontrar que a veces las configuraciones se las presentan de una manera distinta. Por ejemplo, aquí con el cloro no vamos a tener ese problema, pero con el germanio, nosotros escribimos 4S2, 3D10, 4P2. Pero puede que ustedes se encuentren por ahí con la configuración escrita de esta forma. Argón 3D10, 4S2, 4P2. Es decir, está ordenada según el nivel energético N, ¿verdad? Ponen los primeros los de nivel N menor y luego los de nivel N mayor. Reordenando, por ejemplo, el niobio, tendríamos una configuración así, criptón, 4D3, 5S2. Y aquí, por ejemplo, en el caso del samario, se reordenaría para tener la configuración 4F6, 6S2. Cuando ustedes lleven los cursos más adelante de inorgánica, por ejemplo, o de físico-química en algunos casos, las configuraciones las vamos a reordenar de esta forma. Pero de momento vamos a trabajar las configuraciones como están en azul, como las hemos venido trabajando, para no hacer más desorden en lo que estamos haciendo y para que nos concentremos en construir la configuración electrónica bien, no tanto en ese orden que es una cuestión más estética que otra cosa, sino en hacer la configuración electrónica bien. Entonces ustedes no tienen que reordenarlo como viene en rojo.
Yo se los menciono porque en la bibliografía y en otros libros ustedes pueden encontrarse la configuración ordenada de esa forma. Entonces, para que no les genere confusión y para que no vengan después tal vez con algún tipo de duda sobre ese tipo, ¿verdad? De cómo escribir la configuración. Entonces, la seguimos escribiendo según la regla de AFBAO. No es necesario que lo reordenemos de momento. Pero ese reordenamiento es algo común que se hace también a la hora de estudiar esos orbitales. Entonces, ese aspecto de reordenamientos también vamos a recordarlo. Y para ir cerrando un poco, hoy con esta parte de configuraciones, primero, preguntas sobre esta parte del reordenamiento. Entonces no es, es opcional, ¿verdad? No, no es obligatorio. Sí, de momento no tenemos que hacerlo. Si ustedes Sí, lo quieren hacer, pues lo pueden hacer, pero de momento no tienen que hacerlo. Ok, gracias. Entonces, vamos a trabajar un aspecto adicional para ir cerrando. Todo lo que hemos venido trabajando son átomos neutros. ¿Qué pasa ahora con configuraciones electrónicas de aniones y cationes? Bueno, en el caso de un anión, como el anión cloro -1, los aniones son más fáciles de trabajar que los cationes, porque en un anión simplemente tenemos que sumar electrones a la configuración. Entonces, dependiendo del tipo de configuración que tengamos, simplemente le vamos a sumar la cantidad de electrones que nos están indicando. Cloro tenía la configuración 3s2, 3p5. Ahora le sumamos un electrón. Ese electrón tenemos que ubicarlo en el orbital que todavía tenga espacio. El 3s está lleno. Hay que ubicarlo entonces en el orbital 3p. Entonces la configuración sería 3s2, 3p6. Entonces, detalle importante, chicos, ahí. Aniones sumamos electrones. Con los cationes, lo que vamos a hacer es entonces quitar electrones. Por ejemplo, ahí en el caso del plomo, plomo es un metal que le gusta tener estado de oxidación +2. Entonces, nosotros eliminamos electrones. ¿De dónde eliminamos los electrones? Esa es la pregunta. Los electrones siempre se eliminan del orbital más energético. Lógicamente, el orbital más energético es el que más le está consumiendo energía al átomo. Entonces, si podemos quitar electrones de ahí, los vamos a quitar más fácilmente. Entonces, el orbital más energético es el último que tengamos aquí en esta configuración. Ojo, hay que tener un poco de cuidado, pero en este caso, el orbital más energético va a ser el orbital del nivel 6 y de tipo P. Entonces, quitamos estos dos electrones del orbital 6P. 6s2, 4f14 y 5d10 para la configuración de ese catión. Ahí con los cationes, chicos, este caso queda claro. Okay. Con los cationes, este es un catión relativamente fácil de trabajar, porque se puede ver claramente que el nivel más energético es el 6 y que el orbital más energético de ese nivel es el P. Entonces, de ahí nos volamos los electrones. Pero hay algunos casos que no van a ser tan claros. Por ejemplo, el caso de el manganeso, por ejemplo. La configuración electrónica del manganeso está por acá en el bloque de transición. Sería argón 4s2 3d5. Entonces, a la hora de formar el catión o formar un catión manganeso +2, el cuidado que hay que tener es que los dos electrones siempre se pierden en el orbital más energético. Y en términos de nivel, es lo que tenemos que fijarnos, en cuál es el orbital con el nivel energético mayor.
Entonces, podríamos pensar que aquí los 2 electrones se pierden del orbital 3D porque es el que está al final, pero no. Realmente, chicos, el orbital con mayor n es el que va a perder los electrones. Entonces, 4s es el que va a perder esos electrones. Perdemos 2 electrones y la configuración nos queda como 3D5. Entonces, no siempre sacamos electrones del último orbital. Los sacamos del orbital que tenga el mayor n. ¿Y qué pasa aquí en un caso como el plomo, donde tenemos 6s y 6p? Tenemos 2 orbitales con el mismo n. Bueno, el orbital p siempre es más energético que el orbital n. Entonces sacamos los electrones del orbital p. Inclusive, manganeso puede formar todavía más especies. Por ejemplo, manganeso más 7. Vean que en el caso del manganeso más 7 perdemos, perdón, manganeso más 7 no, manganeso más 5. En el caso del manganeso más 5, perdemos estos 2 electrones del S y perderíamos 3 orbitales, perdón, 3 electrones del orbital 3D. Entonces sería argón 3D2. Eso puede pasar, que perdamos solamente cierta cantidad de electrones de un orbital. Y manganeso más 7, perdemos aquí 7 electrones, entonces perderíamos todos los electrones de estos orbitales. Entonces la configuración quedaría nada más como argón. Y listo. Ok, chicos, ¿dudas ahí con ese detalle? ¿Estamos bien? Ok. Regálame un segundo, chicos. Ok, listo, chicos, perdón. Entonces, ¿dudas, chicos? Con esta parte estamos bien. De acuerdo. Entonces, vamos a regresar entonces a la presentación que estábamos trabajando en la clase pasada. Ahí en la presentación tienen algunos ejercicios adicionales sobre cómo escribir configuraciones electrónicas. Yo les puse otros. Aquí tenemos otros casos. Pueden hacerlos de tarea mientras trabajan en la casa y vamos a hacer rápidamente este ejercicio, que es la identificación inversa. Nosotros estábamos haciendo la configuración a partir del elemento. Ahora vamos a identificar el elemento a partir de la configuración. Okay. Tenemos ahí esos cuatro configuraciones.
Primera configuración, básicamente pasar de configuración a elemento es más sencillo que pasar de elemento a configuración. Tenemos que fijarnos en el último orbital, básicamente. Orbital 2p. En el bloque 2p, ¿quién sería el elemento 2p6? El último del bloque. Entonces, esto es la configuración electrónica del neón. En el caso B, tenemos neón 3s2, 3p1. Entonces, nos vamos al orbital 3p1, que sería aquí 3p. 3p1 sería aluminio. La siguiente, 3d7, 4s2. Entonces, vean que aquí la configuración importante es la configuración 3d7. 3d7 sería acá el elemento cobalto. Y en el caso de criptón, que es 4d10, 5s2, 5p4, nos fijamos en el último orbital, 5p4. Y en el periodo 5, el bloque P, tenemos aquí al 5p4, que sería el telurio. Es bastante más sencillo trabajarlo a la inversa, desde el bloque, desde la configuración hacia el elemento. Ok, ¿dudas por ahí, chicos? ¿Estamos bien? Ok. Entonces vamos a comenzar a trabajar ya con la última parte, con el último tema, que es los diagramas de orbitales. Hasta este punto hemos utilizado dos tipos de sistemas para identificar dónde están los electrones en los átomos, los números cuánticos y las configuraciones electrónicas. Los diagramas de orbitales es otra manera en que podemos también representar dónde se encuentran los electrones de las especies. Entonces, el diagrama de orbital me va a representar gráficamente esa distribución de electrones. Ya habíamos hablado de una configuración electrónica como la 1s2, 2s1 para el litio. El diagrama de orbitales lo vamos a dibujar utilizando, pueden ser casillas o pueden ser líneas, dependiendo del tipo de referencia que estemos usando o del libro de texto. Inclusive hay algunos libros de texto que utilizan esferas en vez de casillas, pero bueno, la idea es que cada casilla o cada línea va a representar a un orbital. Y dentro de ese orbital vamos a colocar flechas que representan a los electrones. Las flechas hacia arriba indican que el electrón tiene un spin que gira hacia la derecha, mientras que una flecha hacia abajo indica que el spin está girando hacia la izquierda. Recordemos que en un orbital tenemos electrones que están compartiendo ese espacio. Entonces, el hecho de que tengamos una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo va a ser muy importante. Ya habíamos mencionado previamente que estos electrones generan repulsión entre sí y que una manera en que se puede minimizar esa repulsión es si ellos giran en sentidos contrarios. Entonces, en estos orbitales, nosotros lo normal que vamos a esperar es un electrón que esté girando hacia la derecha, es decir, una flecha hacia arriba, acompañado de un electrón que está girando hacia la izquierda. A esto, de hecho, lo vamos a llamar la regla de Hund. Y la regla de Hund lo que nos dice es, en términos teóricos, que para un orbital degenerado, el nivel más bajo de energía se alcanza cuando el número de electrones que tiene el mismo spin se maximiza. Vamos a ir por partes. ¿Qué es un orbital degenerado? Los orbitales degenerados son aquellos que tienen la misma energía. Por ejemplo, tenemos 3 orbitales P. Cada uno de esos orbitales P, PX, PY y PZ son orbitales degenerados entre sí, porque tienen el mismo nivel de energía. Es decir, si están en el mismo nivel, por ejemplo, si estamos hablando de un orbital 2P, el orbital 2PX, el orbital 2PY y el orbital 2PZ tienen la misma energía. Eso quiere decir que sean degenerados. Entonces, al tener esos orbitales degenerados, el nivel más bajo de energía se alcanza cuando los electrones tienen el mismo spin. Entonces, ¿en qué se traduce esto? En que si tenemos una configuración como nitrógeno, que tiene 1s2, 2s2, 2p3, el diagrama de orbitales se vería como está ahí a la derecha. En el 1s tenemos 2 electrones, uno con una flecha hacia arriba, otro con una flecha hacia abajo. En el 2 es igual, uno hacia arriba, uno hacia abajo. Pero en el 2p
En vez de llenar primeramente ese primer orbital 2px con una flecha hacia arriba y una hacia abajo, lo que vamos a hacer es que esos 3 electrones los vamos a distribuir en los 3 orbitales que tiene el 2p. ¿Por qué? Porque si tenemos estos espacios vacíos, el electrón genera menos repulsión si se encuentra solo en su propio orbital. Entonces, al distribuir los electrones de esta manera, minimizamos la repulsión entre electrones en un orbital y eso vuelve al orbital más estable. Entonces, si tenemos orbitales vacíos, vamos a llenar primero todos los orbitales vacíos con flechas hacia arriba. Y luego, ya cuando estos orbitales están completamente llenos y no tenemos otra opción que compartir el espacio, bueno, entonces ahí sí empezamos a llenar con electrones hacia abajo. Pero entonces, según la regla de Hund, hay algunas cosas que están prohibidas. Por ejemplo, no vamos a ver ese caso que tenemos ahí abajo. En el 2p estamos llenando primero una hacia arriba, luego una hacia abajo y luego otra hacia arriba. Eso no se hace. Los electrones siempre se llenan con el mismo spin. Entonces, los 3 spins tienen que ir hacia arriba. Está prohibido, entonces. Llenar ese orbital 2p primero con un orbital, perdón, con un electrón hacia arriba y uno hacia abajo, también está prohibido. Preferimos utilizar todo el espacio disponible para no generar tanta repulsión. Entonces, eso está prohibido. Ese caso es parecido al primero. Tenemos un orbital 2px con un spin hacia abajo y 2 spins hacia arriba. Todos los spins tienen que tener la misma dirección. Entonces, también está prohibido. Y finalmente, tenemos un caso donde 2p tiene un orbital con 2 spins iguales. Eso también está prohibido. No pueden existir 2 spins iguales dentro de un mismo orbital. Solamente se permite un spin hacia arriba y un spin hacia abajo. Todos esos casos son casos de diagramas de orbitales que están mal planteados. No podemos tener ese tipo de casos porque están violando la regla de Hund. Ahora, este aspecto de las configuraciones electrónicas nos va a llevar a hablar un poco de estabilidad de los orbitales y también de algunas configuraciones electrónicas que llamamos configuraciones anómalas. Anómalo quiere decir que está fuera de lo normal, de la norma. Entonces, son configuraciones que no vemos con frecuencia. Y el detalle está en que los electrones pueden presentar un comportamiento cuando se encuentran en orbitales que tienen energía similar. Y es el hecho de que yo puedo mover un electrón de un orbital a otro, siempre y cuando la energía sea similar entre los dos orbitales. Entonces, nosotros vamos a llegar a plantear un escenario cuando hablamos de configuraciones electrónicas. Primeramente, tenemos que considerar lo que tenemos aquí abajo. Bueno, vamos a ver primero ese ejemplo del cromo. Ahí tenemos al elemento cromo. La configuración electrónica del cromo es argón 4s2 3d4. Y ahí tenemos entonces el diagrama de los orbitales. Observen que el orbital 4s se representa solamente con una línea, con una casilla. El orbital 3d se representa con 5 líneas. Cada una de estas líneas representa una de las formas del orbital. Entonces, ahí tenemos 2 electrones en 4s, 4 electrones en 3d. Observen que para respetar la regla de Hund, llenamos primeramente ese orbital 3d con electrones con spin hacia arriba. Y tenemos ahí un espacio vacío en el orbital 3d. Entonces, resulta que la configuración del cromo realmente no es 4s2 3d4. La configuración del cromo es esta, 4s1 3d5. Entonces, en el orbital 4s tenemos solamente un electrón y en el orbital 3d tenemos 5 electrones. ¿Qué fue lo que ocurrió? Uno de los electrones del orbital 4s se trasladó a ese orbital vacío que había en el 3d. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Resulta que cuando hablamos de estabilidad, vamos a encontrar que las configuraciones electrónicas que son semillenas o completamente llenas son más estables en términos de energía. Es un orbital semilleno, un orbital como tenemos aquí al 3D en la configuración del cromo. Orbital semilleno quiere decir que está lleno hasta la mitad, es decir, solamente tiene spines hacia arriba. Y completamente lleno sería si tenemos todo esto lleno de electrones, completamente todo con electrones emparejados.
Entonces, esas dos configuraciones son las más estables. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cromo? Que aquí nosotros con el cromo 4s2 tenemos una configuración que es casi estable. Vean que aquí, a este orbital 3D solamente le falta un electrón para volverse estable. Entonces, una manera de ganar estabilidad es si el cromo decide entonces tomar uno de estos electrones y pasarlo a este orbital vacío para entonces estabilizarlo. Y vean que la estabilidad se gana por dos lados. Al pasar ese electrón del 4s al 3D, no solamente gano estabilidad en el 3D, porque me queda todo semilleno, sino que el orbital 4s también queda semilleno. Entonces estoy ganando estabilidad por dos lados. Reduje la repulsión de electrones que había en el orbital 4s y aproveché el espacio vacío que había en el orbital 3D. Entonces la configuración electrónica ahí correcta es 3D5. Vamos a encontrar algunos casos como estos en la tabla periódica. Ya hablamos de uno de esos casos, que es el caso del lantano, el cerio y el praseodimio en el bloque F. Y vimos cómo en el caso del praseodimio los electrones se pueden pasar del orbital 5D al 4F. Todo eso se hace con ganar estabilidad. Eso sí, chicos, si no ganamos estabilidad, no va a haber ningún movimiento de electrones, porque este movimiento implica gastar energía. Entonces, si nosotros no ganamos nada a cambio, no vale la pena que el elemento realice algún tipo de movimiento de electrones a pesar de que tenga orbitales vacíos. Ganar algo a cambio en términos de energía. Profe, Sí, ¿esto solamente sucede en los bloques de transición o también los representativos? sí, esto se ve, prácticamente solo se ve en el bloque de transición y en el de transición interna. Entonces, Ok. vamos a ver un poco qué encontramos ahí en estos casos de... Muy bien, chicos, un elemento como hierro, por ahí teníamos la configuración electrónica. Era, no, hierro no, perdón. Con vamos a ver el cloro. Cloro lo teníamos por ahí. Con la configuración neón 3s2, 3p5. Entonces, ¿cómo sería el diagrama de orbitales de esa especie? Colocamos igual el gas noble entre corchetes y dibujamos las líneas representando a los orbitales. Para el 3s vamos a dibujar una línea y para los orbitales p vamos a dibujar 3 líneas. Cada una de esas líneas representa una forma de orbital. Entonces el P se representa con 3 líneas, el D se representa con 5 líneas y el F se representa con 7 líneas. Y ahí tenemos 3P y 3S. Importante, chicos, que identifiquen cuál es el orbital. Es decir, no podemos dibujar la línea y no ponerle nombre. Tenemos que decir abajo cuál es el orbital con el que estamos trabajando. Entonces, cloro tendría 2 electrones en el orbital S y P tendría 5 electrones. ¿Cómo llenamos esos 5 electrones? Primeramente, todos hacia arriba. 1, 2, 3. Cuando ya nos quedamos sin espacio, volvemos desde el principio y empezamos a llenar hacia abajo. El electrón 4 sería este y el electrón 5 sería este. Entonces ahí sería, ese sería el diagrama de orbitales del cloro. Ok, tenemos hierro por ahí. Hierro sería argón 4, S2, 3D6. Entonces, el diagrama de bloques lleva argón, una línea para el 4S y 5 líneas para el 3D.
2 electrones en el 4s y el 3d se llena. Primero, 1, 2, 3, 4 y 5 electrones hacia arriba y luego un electrón hacia abajo. Y ahí tenemos 3 de 6. ¿Cuál fue el más grande que hicimos? Plomo. Plomo. La configuración era xenón 6s2, 4f 14, 5d10, 6p2. Entonces, tendríamos un orbital 6s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas para el orbital 4f. 1, 2, 3, 4, 5 para el 5d. Y 1, 2, 3 para el 6p. Y llenamos. Todo esto está lleno, entonces uno hacia arriba, uno hacia abajo. Todo esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 primero para arriba. Y luego vamos para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Igual para el 5D. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego para abajo, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí en el orbital 6p tenemos 2 electrones, 1 para arriba, 2 para arriba. Y así tenemos entonces la configuración. ¿De acuerdo, muchachos? Profe, pero no quedaría una línea sola del 6p. Sí, queda una línea sola, vacía. Eso puede pasar, no hay ningún problema con que quede ese orbital vacío. Oh, ok. Muy bien. Pero eso es porque es del orbital 6p, ¿verdad? Sí, orbital 6p. Veamos ahora cobre. Cobre es otro de esos casos interesantes. Cobre. La configuración electrónica del cobre es argón 4s2 3d9. Y el diagrama, argón 4s con 2 y 3d. K2 y acá el 3d lo llenaríamos 1, 2, 3, 4 y 5 y luego para abajo 1, 2, 3, 4. Ahí tenemos 9. Entonces, chicos, observen, aquí nos topamos con otro de esos casos que vamos a llamar anomalías. 3D9, le falta un electrón, solamente un electrón para hacer una especie con mucha estabilidad. Entonces, para el cobre es muy sencillo tomar el electrón del 4s, uno de los electrones del 4s y pasarlo aquí a este orbital con tal de ganar estabilidad en la configuración electrónica. Entonces, realmente, esta especie, la configuración electrónica sería argón 4s1, 3d10. Ahí tenemos una excepción. 4s con un electrón y 3d, ahí sí, lleno completamente de electrones. ¿Profe? Sí. ¿Y por qué eso no se puede hacer con el plomo? Digamos, pasar uno del S del 6S al 6P. Ok, ahí con el plomo tenemos dos problemas. El primero de los problemas es que si nosotros tomamos el electrón del 6S y lo pasamos al 6P, bueno, primero, si tomamos uno del 4F o del 5D, vamos a desestabilizar los orbitales 5D y 4F, ¿verdad? Vamos a quitar un electrón de ahí y nos vamos a quedar entonces con configuraciones que son inestables en 5D y 4F. Entonces, pasar electrones de ahí, pues no es muy conveniente. Y lo que pasa con el orbital 6S es que ya es un orbital que nos queda muy largo. Recuerden que para pasar un electrón de un orbital a otro tienen que ser, ojalá, orbitales que sean adyacentes.
sea, que estén a la par en la configuración electrónica. Entonces el 6S ya nos queda muy largo. Pasar electrones del 6S al 6P requiere mucha energía. Entonces no va a ser un movimiento favorable en términos energéticos. De hecho, en general, vamos a ver que pasar electrones del orbital S al orbital P no ocurre con frecuencia. Lo que vamos a ver es de entre orbitales S y orbitales D, o orbitales S y orbitales F. Pero del S al P no es común verlo. Hay otro factor, pero eso ya se nos sale un poco de los temas del curso. Más adelante en otros cursos lo hablaremos, pero el plomo es un elemento que tiene un caso especial porque sufre de un fenómeno que se llama efecto del par inerte. Y el efecto del par inerte impide que haya también esa transferencia en el caso del plomo. Pero bueno, eso lo podemos discutir en otro curso. De momento, la idea es entonces que como los orbitales tienen la energía muy separada, no se puede pasar fácilmente un electrón. Por eso no pasamos del 6S al 6P. Entonces, es más común que lo veamos entre orbitales D y orbitales S. Este fenómeno que estamos describiendo, ¿cómo sabemos cuándo ocurre? ¿Cuáles son las especies que lo generan? Bueno, las excepciones importantes que nosotros tenemos que considerar en este caso están relacionadas con las dos especies que ya vimos. Primeramente, voy a señalarlas en otro color. Vamos a borrar aquí un poco. Entonces, excepciones importantes que hay que recordar. Que hacen este tipo de comportamiento. Cromo y cobre, ya vimos que generan estructuras anómalas. Luego tenemos a las especies que están por debajo del cromo y del cobre en la tabla periódica. Molibdeno y plata. También tienen un comportamiento similar. Luego, por ahí tenemos que recordar paladio. Es una especie también interesante que hace este tipo de cambio y mueve electrones de los orbitales S a los orbitales D. Por ahí también vale la pena rescatar el oro, también, que está debajo de la plata. Tiene excepciones parecidas. Y básicamente de momento esos son los que vamos a recordar. Esas son las excepciones importantes en movimiento de electrones. Y también recuerden praseodimio y los orbitales, los elementos de los orbitales F sufren de un comportamiento así también para estabilizar los orbitales. Okay. Entonces, chicos, ¿dudas con esta parte? Sí, no, estamos bien, estamos mal. Todo claro. Ok. Conforme nosotros vamos bajando en la tabla periódica, este tipo de movimiento va a ser cada vez menos frecuente. Precisamente como le explicaba a Alejandra, creo que fue la que preguntó. Eso se debe a un concepto que se llama el efecto del par inerte, pero eso ustedes lo van a estudiar más adelante. De momento, chicos, entonces, si no tenemos dudas, vamos a quedarnos por acá. Y en la siguiente clase retomamos, vamos a hacer una clase de práctica, retomamos orbitales, vamos a trabajar más configuración, más diagramas, y vamos a empezar a mezclar estos conceptos un poco con los números cuánticos. Y tal vez empezar con algunos temas del siguiente capítulo.